DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Era esa la imagen a pleno de el anexo. ¿Qué es el anexo? Y bueno, si vos venís por la avenida Rivadavia y vas para el lado del oeste, te vas a encontrar con el maravilloso palacio. Y si pegas un giro, te vas a encontrar con un edificio vidriado, bárbaro, que es donde también sale Diputado TV. Y entonces, a la 1, en esa reunión, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Bien? Se reúne la Comisión de Juicio Político. Hoy hay invitados periodistas, algunos muy conocidos, como Ari Salat y otros. Pero vamos a darle primero, hola, ¿cómo va María Cacerata? Hola, Horacio, buen día. Han dicho cosas lindísimas. Qué bueno. Humanas, periodísticas, y de Martín también, por supuesto. Y de Martín me han contado una historia maravillosamente humana, pero tiempo al tiempo. Vamos al encuentro de Gonzalo. Dale. Horacio, renovamos el saludo con vos y con los nuevos compañeros que se sientan en la mesa para esta previa. Claro, y la audiencia que se va renovando y que va aprendiendo y va... Claro, la teleaudiencia que va cambiando de canal y se cruza con nosotros y dirán, ¿qué hace este muñeco parado aquí? Bueno, nosotros estamos acá. Exactamente, claro, se queda porque puede observar que es un lindo fondo el que tenemos detrás. Hoy es un día muy importante, todo. Por eso se quedan. Sí. Exactamente, muy importante porque además leen la información que nos brinda nuestro compañero Guille en el Graph y podemos observar que hoy tendremos una actividad muy importante respecto a la Comisión de Juicio Político, más allá de lo que vendrá en toda la semana. Abríamos hoy tempranito la programación junto con Vero Benaim contando la información más fuerte y más importante respecto a los invitados que van a estar hoy presentes y justamente la información corría por quien no se va a hacer presente, que es Maximiliano Rusconi. Recordemos que Maximiliano Rusconi venía para dialogar, para hablar sobre en general de lo que se está investigando, que es un posible abuso del poder con Rosenkrantz, que es el integrante de la Corte Suprema de Justicia, y que en este caso el abogado penalista, que decíamos, no es una persona conocida en su aspecto físico en la cara, precisamente porque lo hemos visto en distintos medios de comunicación alguna vez por distintas causas, y en este caso venía para hablar sobre la tabacalera Sarandí. Este es un caso de larga data, un impuesto que en su momento, en el gobierno, creo que fue en el 2004, cuando el presidente actual de la Nación, Alberto Fernández, era uno de del cuerpo principal de Néstor Kirchner, y que habían puesto un impuesto mínimo a las tabacareras, también no solamente por una cuestión recaudatoria, sino también para que baje el consumo del cigarrillo en nuestro país, en una política que estaba más orientada a esto. En el gobierno anterior este impuesto se quitó o de alguna manera hizo que se eluda este impuesto para algunas tabacaleras, y una fue justamente la de Sarandí, y por eso se hablaba de esto, porque Rosenkrantz había tenido también clientes en su estudio propio, personal, y por eso también hoy estaba convocado justamente Rusconi, por eso no va a ser presente aquí hoy en esta reunión. Aclaramos, es la información más importante. Luego habrá 4 invitados, entre ellos Ari Lijalad. Nosotros
Exacto, bueno, justamente mencionaba recién casos por los cuales se interpreta que después el voto de Rosengrad pudo haber estado un poco como orientado por haber tenido como clientes a estas personas antes. Él luego se excusó de esto y por eso hay un ida y vuelta en cuanto a la información y por eso se está investigando esta cuestión y por eso Lijalat había escrito en un medio gráfico una nota donde hablaba de 25 casos justamente y precisamente sobre este tema. Por eso estará presente el periodista colega entre otros invitados. Así que en un ratito vamos a precisar bien en detalles toda la información, imagino que también ustedes en la mesa, pero la información más importante es que Maximiliano Rusconi será el único ausente dentro de los 5 convocados para esta, que es la reunión 23 desde que comenzó el juicio político allá por fines de enero de este año. Bueno, estaremos atentos, no solamente por los invitados, sino por contenidos, idas y vueltas. Pero gracias, queridos, vamos y venimos. Para poder adentrarnos, si así se dice, la señora Caferata, también María, ambas van a contarnos de qué se trata. Sí, porque yo vine con un pequeño resumen, porque la realidad es que estamos en la reunión de Comisión de Juicio Político número 23, 24, si no me equivoco, de un proceso larguísimo que arrancó en febrero de este año y nos estamos acercando un poco ya sobre el final. Esta va a ser la reunión de comisión que tiene que ver con la causal de abuso de poder. Va a ser una de las últimas causales que se van a tratar como el proceso de la denuncia por mal desempeño de la Corte Suprema de Justicia. Y ha sido un proceso largo que ha tenido muchas acusaciones. Recordemos que toda una primera etapa que consistió en la presencia de algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia que tenían como objetivo entender qué era lo que pasaba ahí en el máximo tribunal, el movimiento de las causas, qué responsabilidad le cabía a cada uno de los cortesanos. Después se adentró en la causal del 2x1 a los genocidas con la presencia de muchos organismos de derechos humanos y una causal también a tener en cuenta en el marco, ¿no?, de algunos discursos que más que negacionistas parecen reivindicatorios de la última dictadura militar. Bueno, hubo mucho hincapié en lo que fue la defensa de las políticas de memoria y verdad, justicia y esa movilización inmensa que hubo para evitar que se pudiera beneficiar con el 2x1 a personas que fueron detenidas y condenadas por delitos de lesa humanidad. Después se llegó a lo que fue el momento más elevado, más importante de lo que fue todo el proceso de juicio político. Vos hablás con los diputados y diputadas del oficialismo y te dicen que el mejor momento fue cuando se arribó a la causal de irregularidades en la obra social del Poder Judicial, que fue la más larga, que tuvo como eje principal a Juan Carlos Maqueda, ¿no?, como gran responsable de cada una de los malos manejos, de irregularidades, incluso llegaron algunas acusaciones por corrupción. Recordemos que también esto se está debatiendo en sede judicial, en paralelo a lo que está sucediendo acá en el Congreso de la Nación. Bueno, fue el momento más álgido, con mayor repercusión mediática, me parece también. Y a partir de entonces un poco la Comisión de Juicio Político fue relantificando un poco, empezando a perder tanto protagonismo mediáticamente. Llegó la causal de coparticipación. ¿Por qué tengo coparticipación? Coparticipación y Consejo de la Magistratura eran las causales políticamente más pesadas en términos que involucraban a una de las jueces de la Corte que están apuntando fundamentalmente el oficialismo, que es el presidente de la Corte, Horacio Rosati, y referían a los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, que fueron los que desencadenaron todo el proceso de juicio político. Entonces, políticamente, lo más relevante que quería traer el gobierno nacional a la mesa a la hora de iniciar el proceso de juicio político tenía que ver con estas dos causales. Bueno, la de coparticipación finalizó y la última reunión, y se está terminando de definir las acusaciones por mal desempeño que va a haber en la que fue la reunión la semana pasada, que fue la del Consejo de la Magistratura. En el caso, María, por lo que dice el oficialismo, de que haya un dictamen, que probablemente cuando termine el proceso va a haber un dictamen, va a estar fundamentado principalmente en la causal que tiene que ver con la obra social. Sí, va a ser pero porque fue la que tuvo... sí que fue la que tuvo mayor, claro, contenido, ¿no? Sí, y se recabó más prueba. Comparativamente con lo que tal vez hubo en la recopilación de testimonios o de prueba documental, con el resto de las causales, lo que pasó con la obra social del Poder Judicial es que se profundizó
por sobre las acusaciones iniciales, ¿no? No es que solamente se quedó en las denuncias y los pedidos de juicio político que había presentado el oficialismo, sino que se produjo prueba. Se produjo prueba con el testimonio de Héctor Marchi, por ejemplo, con la presencia de funcionarios y funcionarias de la vocalía de Maqueda, por ejemplo, con la presencia de Burgos, que era la que era familiar lejana de Maqueda y firmaba cheques sin tener ningún tipo de cargo oficial que la habilitara. Fue la que fue más pesada. Hay que ver, porque los dictámenes van a ver seguramente uno por cada uno de los jueces, y también traje esta causal para entender. Una cosa son las acusaciones que se hacen a la Corte Suprema en general, en materia por lo general de los fallos, y otra es lo que se hace las denuncias particulares a cada uno de los jueces de la Corte Suprema. Porque muchas veces las acusaciones pesan sobre todos los cortesanos en términos generales por la decisión que tomó la Corte, y otras son específicas con cada uno de los jueces. En el caso del Consejo de la Magistratura, que recordemos que fue el fallo de inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura que emitió la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2021 y le dio 120 días al Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley. Acá estuvimos todo ese proceso con las negociaciones, siguiendo las negociaciones intensas que habían por parte del oficialismo que buscaba impulsar el proyecto que había presentado Alberto Fernández, sin posibilidad de terminar de acordar con los bloques del medio. Recordemos aparte que diciembre del 2021 fue un momento muy particular en el cual hubo un recambio de la composición del Congreso de la Nación, con un oficialismo que venía de perder aparte las elecciones. Era difícil, fue un año que fue muy difícil para el oficialismo poder avanzar en algunas de las iniciativas y vimos el acuerdo juntos con el FMI, ¿no? La discusión interna del oficialismo por ese acuerdo. Y tenías un Juntos por el Cambio aparte que un poco tomó la posta, la media sanción de la boleta única de papel. Después ahí se empezó a discutir la necesidad de reformar la ley de alquileres, que también fue impulsada por Juntos por el Cambio. Bueno, un oficialismo un poquito más debilitado. Ahí el Corte Suprema saca el fallo, le da 120 días, el fallo, ya lo sabemos, el plazo se vence, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, se vuelve sobre una ley que había sido derogada en el 2006 y queda lo más importante, que sostenía que Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, iba a ser a partir de entonces el presidente también del Consejo de la Magistratura, con todo eso que implica, porque el Consejo de la Magistratura es uno de los órganos institucionales más importantes de la democracia, porque básicamente se encarga de designar a los jueces o de echarlos, en líneas generales, además de manejar el presupuesto de todo el Poder Judicial. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las acusaciones que le pesan a los jueces de la Corte Suprema? Vamos a la próxima placa. Para ir ahí está. Una cosa es la acusación por mal desempeño a toda la Corte Suprema. Y vuelvo sobre esto porque va a pasar en muchas de las causales que va a haber acusaciones que tienen que ver a todo el máximo tribunal. Lo fundamental, y justo antes lo veíamos en lo que tiene que ver con la línea del tiempo que elaboró el Frente de Todos, es que hay una acusación que sostiene que el fallo, y en base a los tiempos que le tomó a la Corte Suprema, el fallo más que procesal fue político. Es decir, por un lado, él acusa que el Colegio de Abogados de la Calle en Montevideo hace la denuncia cuando se sanciona la nueva ley del Consejo de la Magistratura en el 2006, tarda muchos años y recién en el 2017 termina llegando a la Corte Suprema para que se expida al respecto. Del 2017 al 2021 pasaron 5 años, es decir que el expediente estuvo reposando en la Corte Suprema de Justicia durante 5 años hasta que decían, no, sí, efectivamente es inconstitucional esta ley, y fueron 5 años al menos los cuales el Consejo de la Magistratura siguió designando jueces, en ese sentido siguió funcionando con normalidad. ¿Y qué es lo que denuncia el Frente de Todos? Dos cosas. Por un lado, acusan a la Corte de haber tenido un cambio de postura según el partido que gobernaba. Es decir, cuando en el 2017 entra la Corte Suprema el expediente, gobernaba Mauricio Macri. Cuando gobernaba Mauricio Macri, Germán Garabano, el ministro de Justicia, ya estaba trabajando en un nuevo proyecto de composición del Consejo de la Magistratura, que dicho sea de paso, muy similar al que termina presentando después Alberto Fernández.
Y lo que denuncian en el Frente de Todos es que a Germán Garabaro le dieron mucho tiempo para elaborar el proyecto, presentarlo, le concedieron plazos. Mientras que a Alberto Fernández le dieron solamente 10 días. Es decir, Alberto Fernández en diciembre presenta el nuevo proyecto de composición del Consejo de la Magistratura y 10 días después tenés a la Corte Suprema diciendo que el anterior es inconstitucional y tenés solamente 120 días para sancionar nueva ley. Y hay algo interesante ahí que decía Vanessa Siley en la reunión pasada, que hacía un comparativo de cuánto había tardado las últimas leyes judiciales, y hace hincapié en la de Consejo de la Magistratura, que eran de 400 a 500 días que tardaron en sancionarse las leyes. Entonces, entre 120 días y 500 días, te da una pauta de que no había mucha expectativa de que el Congreso lo pudiera resolver de alguna forma. Y lo otro es porque una parte es para que un fallo que benefició a Mauricio Macri y no benefició a Alberto Fernández, pero que también tiene que ver con la lógica de poder interna dentro de la Corte. ¿Qué es lo que dicen? No solamente estaban esperando un cambio de color político en el Poder Ejecutivo, sino que estaban esperando que Horacio Rosati fuera el presidente de la Corte Suprema. Porque es cuando Horacio Rosati, a través de un autovoto, se elige como presidente de la Corte Suprema, ahí es cuando sale el fallo bajo la lógica, que es lo que denuncia el Frente de Todos, que lo que se buscaba era que no solamente el presidente de la Corte fuera el presidente del Consejo de la Magistratura, sino que fuera Rosati el que fuera el presidente del Consejo de la Magistratura, que es un tema distinto y hace a por qué la acusación fundamental es sobre Horacio Rosati. Pero bueno, vamos sobre las otras acusaciones que le pesan al resto del Consejo de la Magistratura. Esto que se repite constantemente en muchos de los fallos, que se arrogaron facultades legislativas que no les correspondían y que era facultad del Congreso legislar sobre la composición del Consejo de la Magistratura. Y esto de la manipulación de la conformación del Consejo a través de acordadas. Recordemos, en el último año y medio hubo toda una novela en torno a ver cómo se designaban a los consejeros que representaban a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que sostiene? Cuando sale el fallo y se cumple el plazo de 120 días, en el Senado, es decir, del otro lado de Pasos Perdidos, el bloque del Frente de Todos se rompe. Se rompe con el objetivo de obtener 2 de los 4 representantes que habría del Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema interviene y dice, el Congreso no puede definir sobre cómo se componen los bloques y anula la decisión del Senado de dividir el bloque de Frente de Todos. A la vez que anula el decreto que dividía el bloque de Frente de Todos, en paralelo valida la designación que se hizo acá en la Cámara de Diputados. Es decir, invalidó lo que pasaba en el Senado y validó lo que pasaba en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el caso de la Cámara de Diputados, los representantes iban a ser 2 del Frente de Todos y 2 de Juntos por el Cambio. Y ahí es una de las denuncias que están en el Frente de Todos. Y por último, y esto es porque el Consejo de la Magistratura está funcionando más o menos, se niega a tomarle juramento a Martín de Oñate por parte del Senado y hoy vos tenés un Consejo de la Magistratura que está funcionando con un consejero menos. Bueno, esto conforma todo lo que tiene que ver con la acusación de la Corte Suprema en general. Ahora vamos a Horacio Rosati y con esto quiero cerrar. Quiero cerrar porque aparte tiene que ver con cuando veamos los dictámenes, y seguramente esto va a finalizar en 2-3 semanas, el de Horacio Rosati junto con el de Maqueda probablemente sean los más gruesos. Digo, es escandaloso. Es cierto que estamos siendo testigos de escándalos que tienen que ver incluso con la vida personal y se mezcla con la política. Una porquería, todo. Pero en este caso en particular, es un escándalo. Vos no podés ser, como diría el vulgo, juez y parte. Él se que el Consejo Supremo, él no se autoexcluye. Es de locos, es de locos. Es lo más monárquico, alguien que representa un poder de la Constitución. Sí, y es lo más juez y parte que pueda. Lo discutíamos con el tema cuando en la obra social el encargado de supervisarlos eran los mismos que eran los que cometían las irregularidades. En este caso, Horacio Rosati decide que él también va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura y no toma ninguna decisión de autoexcluirse. Entonces, ni que hablar que se autovotó para ser el presidente de la Corte Suprema. Entonces, son objeciones respecto a
la falta de ética, pero también Sí, que es eso, deriva en es mal eso. desempeño de propio Rosati. Y después lo último, hemos repasado incansablemente que tiene que ver con los chats de Robles y eso? Marcelo de ¿Qué Alessandro, hacemos con eso? hablando de las negociaciones para que actuara Juntos por el Cambio de alguna Claro, manera. estamos hablando. Bueno, el día de hoy van a venir otros testigos y que va a volver a hacerse hincapié en esta actitud que han tenido algunos jueces de la Corte de no autoexcluirse cuando los involucraban No directamente. autoexcluirse. Sí. En el caso de Rosati era porque vos básicamente vas a pasar a presidir el Consejo de la Magistratura, Claro. deberías excluirte porque te beneficia. Y en el caso de Rosenkrantz son muchas causas Tal en las que cual. interviene la Corte Tal que cual. beneficia a su estudio, en el cual había No, trabajado hace muchísimos años. no. Entonces, bueno, hay que ver cómo continúa. Bueno, yo recordaba en esto de los escándalos, Mm. hoy a la mañana temprano, un escándalo que también tiene que ver con mujeres, estudios privados. Hubo un juez de la Corte que se llamó Belluccio. Ujú. Belluccio. Y un día se fue a París, porque viste, no voy a mencionar ninguna ciudad porque todas son lindas en la República Argentina. Pero se fue a París, con quien tenía un vínculo, una señorita que tenía un vínculo, y además negocios en un estudio paralelo. Es decir, todas las causas de la Corte, gran parte que le tocaba a él, la manejaba con esta señora. Y un día la ventana se abrió de ese departamento en París. Y la señora, como escribíamos cuando éramos chicos, por razones que se tratan de establecer, se tiró de la ventana y se mató en París. Pone París, juez de la Corte, se tapó la película, digo el escándalo en esto de estar en los dos lados. Qué nenes, ¿eh? ¿Marbella o París? ¿Te conoces Marbella? No conozco Marbella, Marsella tampoco. tampoco. Mala fama tiene ahora esa Marbella, ¿no? ¿Y por No qué? es el momento para irse. Era necesario. Era necesario. Mira, un hombre, un trabajador, padre de familia, viaja a Dolores. ¿Estuvo en Dolores usted? Estuve en Dolores el fin de semana, sí. Porque la opinión pública de Dolores sabía que había un hombre de la televisión. Mira, tenemos que preservar su intimidad porque estuvo con su mujer, su criatura. Pero Dolores sabe de usted. Cerquita, sí. Primer viaje de Larita, la primera salida. ¿Y cómo la pasaste? Muy bien, muy lindo. Nos encontramos con Compartiste con las dos productoras. compañeras. Sí, sí. Con Mabel y con Cintia. Sí es. Y bueno, termas, hay termas ahora en Dolores. Ujú. Hay termas. ¿El agua es calentita? Agua caliente, sí. Tocó lindo tiempo. Así ¿Y el la lugar pasamos- es lindo la donde pasamos fueron? bien. Es lindo, muy lindo el lugar, sí. Y la criatura estuvo bárbara. Muy bien. Disfrutó del aire libre y todas esas cosas. Sí, sí, un poco porque también estaba fresco, pero sí, disfrutamos mucho. Lindos días, un poco fresco. Pero la pasaron Es otro bien. clima, Dolores, es cerquita, pero Bueno, al mismo tiempo es otro clima. Acá hay sí. mucho cemento. Bueno, y Dolores era el pueblo, La primer balsa- pueblo patrio, aparte, primer pueblo Sí. patrio de toda la República Argentina, pero era la parada establecida que se hacía cuando se estaba yendo para Mar del Plata, ¿no? Claro, Después y cambia ahora la autopista y Pegás el la turi- vuelta y vas a toda la costa. tenés todas las parrillas en la parte de las afueras que sostenían básicamente por todos los turistas que Ahora de es camino a la camino, costa. es camino a la costa, a la parte de Que bueno, Santa la costa Teresita, mismo, que- o Pinamar. que Pinamar, Villa ahí sí. Gesell, que- Si Por no, tenés que esas hacer termas, se un buscó- rulito y hacer desviarte un poco para las parrillas. ¿Y Sí. qué tiene? ¿Piletas al aire libre, cerradas? ¿Cómo es eso? Tiene de las dos formas, cerradas y al aire libre. Sí, es creo que 1500 metros de profundidad viene Y el agua. y el lugar es lindo. Es muy lindo, sí. Es muy lindo para descansar, ¿Descansaste? muy bueno. Descansamos La criatura descansó. también. ¿Comió con más apetito? No come todavía porque es chiquita, tiene poquito más ¿Es de cierto que de jugaste 3 al meses. tenis? Porque la opinión pública de Dolores sabía que... Pero saben, tienen toda la toda información. la la información. data. No te querían Hacía mucho no invadir. jugaba, yo jugué mucho de chico y hacía mucho que no Mucho jugaba. de chico. Así que sí, ¿Y sí. con quién jugaste? Jugué con mi familia y estuvo lindo. ¿Y te divertiste? Sí. Me divertí, caminamos, Qué anduvimos necesario que bastante. es todo eso. Sí, sí. Necesitamos cielo, En este año tiempo. Verde. intenso, sí. A nivel parlamentario, a nivel de elecciones.
Ujú. Aparte, bueno disfrutar Dolores sin la parte judicial, ¿no? Porque en términos Claro, viste, generales siempre Dolores uno va- sigue siendo, lo último Claro. caso fue por el asesinato escándalo. de Facundo, había sido... Mauricio Macri declaró en Dolores, que Ujú. fue tuvo una caravana después de dejar el gobierno, Claro, pues hace poquito, él lo hace de unos Ramos años. Padilla. Ramos Claro. Padilla, claro. Bueno, hora más, hora menos habrá sesión. Más allá de... El sábado que viene tengo de nuevo que ahí hacer la previa del debate. Una experiencia... Te vi el domingo pasado Sí. haciendo la previa del Creo debate. que hace mucho tiempo no veía tanta gente. Pero estuvo bien. Estuvo muy... Y es rating de más de 40 40 y pico. puntos. Eso estuvo Sí. bueno, Sí, sí. 40 y pico. Hay interés. ¿Qué le pareció? ¿Bien? Por la política. Sí. La apuesta. digo. No, la apuesta estuvo No, muy bien. no, El debate pero en sí... Tremendo, lo de Milei, tremendo. El tema del negacionismo es tremendo. Yo me imagino que la próxima sesión van a haber algún Aparte- repudio o... Aparte hay algo curioso. Por primera vez, viste que la ciudadanía podía sugerir un tema. Y la ciudadanía eligió derechos humanos y convivencia democrática. Y entonces, cuando vos elegís ese tema, no precisamente querés escuchar que alguien niega esa posibilidad de derechos Y humanos. un dato fuerte también, a mí me llamó la atención, que no fue él fue decidido a decir eso. Totalmente. No fue que surgió del debate, que No, alguien le no, preguntó. él fue a estaban- decir eso. O sea, que es el- evidentemente tiene también la... porque yo creo Estuvo que más a la derecha que tiene, Villarroel, así que imagínate. y lo tiene estudiado. Debe tener estudiado que Es el mismo discurso evidentemente que Macera. Yo fui a cubrir el en juicio este de momento la Junta. electoral le Es el mismo rinde. discurso que Macera, que fue un tremendo asesino. ¿Hace cuándo no escuchabas vos que se hablaba de excesos? ¿De qué estamos hablando? Hace- Claro. En el, Parecía saldado ese debate, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Él claro, reinstala un debate que hace décadas, diría que más que años, décadas que cuando parecía lo saldado. pérfido durante el Lo gobierno de pérfido, Macri otro. dijo cosas muchísimo menos graves. Bueno, se peleó tuvo con Coan. Claro, que esa discusión Qué fantástica bárbaro que que le es recrimina de esos 30.000 desaparecidos, los 30.000 Es un desaparecidos escritor, son si una vos no duda. sabés, Coan Una es un pregunta. gran escritor argentino. Ujú. Y además un hombre con convicciones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hablando de sesiones y gente que Sí. discute otras La cosas. semana que viene es probable semana que tengamos viene. sesión. ¿Hoy qué día es? Hoy es 3. estamos, hoy es 3, ¿Qué será? ¿El 10, 11, 12? 10, 11, porque la idea es seguramente el 11. Hoy es 3, espera. A mí me sí, dijeron 12. el 10, ¿eh? El tema es que El 10, el martes 10. La están buscando para el compre martes sin 10. IVA se dictamina mañana. Y el objetivo es que la sesión sea para aprobar compra sin IVA. Es decir, el Frente de Todos está buscando continuar con este empuje que le dio la aprobación del impuesto a las ganancias, de la reforma, y la otra bandera que está esgrimiendo Sergio Massa en el marco de la campaña es el proyecto de compra sin IVA. Claro. Se necesita que pase una semana desde el dictamen hasta que se lleva al recinto, así que lo más probable es que sea el 11 la sesión, pero sí, la idea es, hoy tenemos No, juicio político. eso es más en el Senado. Acá... Acá puede ser el día siguiente, claro, tenés razón, hasta el día porque siguiente. se había A aprobado mí me dijeron hoy a la mañana, me ganancias. dijeron martes 10, están Martes buscando. 10. Y algunos otros temas. Además de Sí. compra sin IVA, el proyecto de Ciencia 2030, Ujú. ese es uno. Estos son los proyectos que a la oposición probablemente le cueste más, a Juntos por el Cambio le cueste más ¿Qué son decir que proyectos no. de Massa? Y por ¿Qué eso son encabezan con proyectos eso. de masa? Universidades, Claro, lo que falta de esas las 3. universidades que Sí, quedaron. quedan 3 pendientes. universidades, recordemos, una de Dañata Vela y Claro. Jacobiti, diputados de Evolución, que es el bloque que dio quórum en la última sesión Claro. de la Cámara de Diputados, generando algunos cruces internos en Juntos Un por el alboroto Cambio. en Juntos por el Para Cambio. decirlo delicadamente. El proyecto de impulso al calzado, Sí. ese es otro que está en agenda. Y el de alquileres, pero no está confirmado, depende, me dice la fuente, de cómo salga mañana. Y por eso no pueden confirmar hasta mañana, al final del día, el probable temario, porque va a depender un poco de eso. Y también hay otros proyectos menores, digamos, menos importantes, menos conflictivos. Así que, y sería, en el caso de que se concrete, no sé, vos María, si tenés algún dato por la memoria o que hayas escuchado, yo no recuerdo que antes de una elección presidencial, 10 días antes, haya sesión. Por lo general, en otros años con elecciones presidenciales, la Cámara se plancha y bastante tiempo antes. Ya esta sesión que hubo última y la sesión de la semana pasada en el Senado fueron fuera de lo habitual. Si hay una sesión el 12, más todavía, ¿no? Porque estamos
casi... 2 semanas antes. Sí, a una semana del cierre de los cierres, ¿no? Del que inicie la veda. Ahí lo que cambió es que la campaña de Unión por la Patria está pasando por el Congreso. Claramente la campaña de Sergio Massa está haciendo una parte teniendo en cuenta la reforma de ganancias. La reforma del impuesto de las ganancias va a ser una de las banderas principales que va a llegar a la votación del 22 de octubre. Y da la sensación de que la idea es que no sea solamente ganancia, reclamo histórico del movimiento sindical, sino que sea, bueno, este gesto para los sectores más vulnerables y más golpeados por la inflación, decir, bueno, yo voy a convertir en ley esta medida que se anunció hace 2 semanas, que consiste en que trabajadoras y trabajadores de casas particulares, pensionados, jubilados y todas aquellas personas que cobren por debajo de 6 salarios mínimos dejen de pagar el IVA para los alimentos de la canasta básica. Entonces, me parece que el objetivo y la razón de ser de por qué el Congreso está funcionando mucho tiene que ver precisamente con que lo que pasa en el Congreso forma parte de la campaña de Unión por la Patria. Lo mismo en las universidades y lo mismo el plan de financiamiento de la educación. Son las banderas que está sosteniendo Unión por la Patria en el marco de las disputas que está haciendo con Javier Milei. No es casualidad que sea educación y que sea refuerzo de salarios y de ingresos solamente 2 semanas antes de las elecciones. Y otro hecho también que se refleja es que el Congreso venía muy trabado, con muy pocas sesiones, por el empate, ¿no? Los números que muy parejos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero cuando hay iniciativas que son más potentes, digamos, ahí la actividad se destraba, ¿no? La parálisis se destraba. Bueno, tiene, como decía María, mucho que ver con lo electoral, porque bueno, por algo se destraba ahora y no antes, ¿no? Y hay otro clima en la Cámara de Diputados, a mí me da la A sensación. ver, ¿qué perciben? Decime, ¿qué percibís? A mí me da la sensación desde que lo de ganancias y de que Sergio Massa empezó con el anuncio de todos los días una política y una medida distinta. Un problema que tenía el oficialismo a partir del 2021 y la derrota electoral tenía que ver con que no había interés en los bloques del medio de negociar con el oficialismo porque te servía electoralmente diferenciarte lo más posible. Hoy se está viendo, o al menos hay que ver cómo afecta lo de Insaurralde, la realidad es esa, pero un Sergio Massa y un Poder Ejecutivo un poquito más activo y hay un interés concreto de parte de algunos de los bloques opositores de tal vez negociar con un oficialismo que lo ven más fuerte en ese contexto. Y a eso hay que sumarle el miedo que algunos diputados y diputadas le tienen a Javier Milei y la posibilidad de que sea electo presidente. No es casual las conversaciones que están habiendo con algunos sectores del radicalismo, que dicho sea de paso, pasan en el Congreso. Los diferentes partidos están acostumbrados a conversar y negociar en el Congreso. Entonces es natural que muchos de los acercamientos que hay entre algunos sectores del peronismo y algunos sectores del radicalismo, otros sectores Juntos por el Cambio, se den mucho acá en el Congreso. La presencia de los 4 diputados de Evolución y los problemas que generó al interior de la coalición también explican un poco esos acercamientos, que después se repiten en lo que son los bloques que responden a fuerzas provinciales, que lo que más tiene miedo en el mundo es que Javier Milei sea presidente y avance con la modificación de la ley de coparticipación federal y los deje sin recursos. Entonces, hay más incentivos para la conversación que tal vez en otros meses y que me parece que eso también explica que el oficialismo pueda sesionar cada vez más, pueda tener más trabajo en comisiones, porque es otro clima. Hay que ver qué pasa, obviamente dependerá de lo que pase después del 22 de octubre, dependerá de quiénes llegan al balotaje y si este movimiento se desinfla tan rápidamente como comenzó. Qué cosa el tema de los escándalos, ¿no? El tema de los escándalos. Y las internas, porque esas internas, en este caso provincia de Buenos Aires, que Insaurralde, que Kicillof, que Máximo, que que el otro. Probablemente tengan que ver las internas con el escándalo, ¿no? Totalmente, de eso no me cabe la menor duda. Más allá del amor y de la irresponsabilidad de los protagonistas. Bueno, Balbo, ¿qué trajo? Jornada laboral. ¿Cuánto hay que trabajar? Vamos con jornada laboral. Sí, es uno de los temas que se va a discutir mañana. En principio no está previsto que ingrese en la posible sesión del martes. No está previsto, no lo están contemplando. Es un tema tal vez más discutido. Polémico. Igual, como decíamos antes, el oficialismo va a esperar hasta mañana a última hora para definir el posible temario. Pero sí va a avanzar en comisión. Ya hubo una reunión informativa la semana pasada. Mañana puede haber dictamen. Hay varios proyectos, principalmente del oficialismo, del socialismo y de la izquierda. Así que en la comisión puede haber dictamen
mayoría porque además del oficialismo tiene un proyecto Enrique Esteves, el socialista, que forma parte de la comisión, es el que de alguna manera decimos que desempata, porque están iguales Juntos por el Cambio, el Frente de Todos en la comisión, y desempata en términos deportivos, la metáfora, Enrique Esteves. Después, ¿cuándo juega Boca? Boca juega el jueves la revancha. No sé, tenía el dato. Viene de perder el Superclásico, así que ¿Va a cambiar de director técnico? y va a depender un poco del resultado del jueves probablemente. ¿Ese lo puso Riquelme? Pero no está muy conforme Riquelme ahora. Y si viene perdiendo, no. Pero está en la semifinal de la Libertadores igual. Mira cómo sabe eso. Yo no sé nada. Fanático. Yo no sé No, nada. de Boca no soy fanático, Pero sabe mucho de fútbol. me gusta el fútbol, sí. Sí. Bueno, ¿cómo sigue? No, El tema de la jornada. Sí. Hay que ver, Tenés que parte de términos de principio. reforma laboral. Yo estaba hablando con algunos diputados más de extracción sindical que Por tiene ejemplo, la Cámara ¿qué? de Diputados. Y estamos de vuelta, si vamos en línea con que son muchos proyectos que está tratando el oficialismo vinculados a los defensa del ingreso de los trabajadores, como Ajá. es el caso de ganancia o compra sin IVA. Hay dos proyectos que tienen que ver que son reformas laborales específicas. Uno es el de la reducción de la jornada laboral y el otro es el de licencias parentales, ¿no? Claro. Que el caso de licencias parentales ya tuvo dictamen, no tiene el número, y el caso de reforma laboral no tiene ni el dictamen. No. Y están viendo, ellos tienen interés de impulsarlos en al menos las últimas sesiones que haya en el año, pero el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, si no lo llevó todavía al recinto, fue claramente no está el número para No tiene los reducciones tan estructurales El médico de... que no tiene los números. Exacto. El que la tiene clara es Balbo. En principio lo que va a buscar el oficialismo es que no se complique tanto la sesión, aunque bueno, hay que esperar unos días para que quede del todo definido el temario. Este proyecto es uno de los que se va a poner en discusión mañana. Es de Mónica Litza, del Frente de Todos. Como decíamos, hay proyectos del oficialismo, del socialismo y de la izquierda. Por ejemplo, el de Hugo Yasky propone 40 horas, Mariano Recalde, el senador, 36, Eduardo Valdés y la izquierda, 30. En este caso vamos a ver que son 36 horas semanales. Lo que hace el proyecto es modificar el artículo primero de la ley 11.544, que es la ley de jornada de trabajo. Y como decíamos, bueno, establece que la duración del trabajo no podrá exceder de las 6 horas diarias o 36 horas semanales, es decir, 6 horas durante 6 días en la semana, para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no perciban fines de lucro. Vamos a la próxima placa. El proyecto también establece algunas excepciones. No están comprendidos los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia, del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal, y tampoco entrarían en la norma directores, gerentes, trabajos por equipos en caso de accidentes y reparaciones de urgencia, en máquinas, herramientas o instalaciones. Va dando el proyecto en el articulado algunas excepciones más, pusimos la más importante. Vamos a la próxima placa. También modifica otra ley, que es la ley 20.1744, en este caso es la de contrato de trabajo, que lo que tiene esta norma son cuestiones más específicas. Por ejemplo, ahí tenemos la jornada de los menores de más de 16 años, es decir, entre 16 años y 18, podrá extenderse a 6 horas diarias y a 36 horas semanales. También baja en la ley de contrato del trabajo la jornada para los menores. Vamos a ver en la próxima también la jornada nocturna y la insalubre. La jornada de trabajo íntegramente nocturna no va a poder exceder las 6 horas, en la actualidad es 7 horas, baja 1 hora el proyecto de Litza, y en el caso de condiciones insalubres no podrá exceder las 5 horas diarias o 30 horas semanales, en la actualidad son 6 horas diarias y 36 semanales, así que lo que hace es ir bajando todas, tanto la jornada general como también las cuestiones más específicas. Tenemos una placa más que esta es el gran desafío, ¿no? Sabemos
que el proyecto no signifique una reducción de las remuneraciones. Tiene bastante opiniones, posiciones de resistencia, de rechazo entre los empresarios y deberá cumplirse en un plazo no mayor. Esto es lo que dice el proyecto de Litza. Hay otras opiniones al respecto, incluso de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que dio un plazo mayor, pero bueno, en el proyecto de Litza dice 180 días en forma gradual y de común acuerdo entre las partes o a través de las organizaciones sindicales. Como siempre decimos, en la Argentina hay urgencias mayores, hay una cantidad muy importante de trabajadores que no están registrados, pero también puede ser un avance en este sentido para los trabajadores registrados. Lo que dice el proyecto, por ejemplo, es que en la región Argentina es uno de los países más atrasados en cuanto a la legislación vigente, porque, por ejemplo, pone los casos de Ecuador y Chile, ya bajaron a 40 horas semanales, Colombia y Brasil 42 y 44 horas semanales, así que bueno, es, dice el proyecto, un avance que se está dando en los países de la región y que Argentina por lo menos tiene que empezar a discutirlo. Sin duda. Vamos a ver quién va a pagar la diferencia. Porque está todo bien. Digo, desde el laburante, ¿cómo no vamos a estar contentos? Y lo que falta, ¿vos creés que el dueño de la máquina la va a pagar? No creo. Hay que ver No creo. si tenemos testimonios como el de la semana pasada con el representante de la UIA que preguntaba Claro. ¿para qué quieren más tiempo libre? ¿Para hacer qué? Qué lindo muñeco. Bueno, vamos a ver. Sí, ahí la discusión va a ser efectivamente quién lo va a pagar, cómo van a hacer las pymes, que suele ser la discusión Claro. sobre cómo se van a cubrir esas horas que no se van a Porque en trabajar. realidad el tema es la eficiencia. ¿Cuántos tornillos escupe la máquina? Y si yo estoy al lado de la máquina, tira 10 tornillos. Y si yo no estoy, además del ocioso, hay que ver quién la va a pagar. Entonces, que muchas veces hay que ver el tipo de trabajo, ¿no? Pero muchas veces hasta la productividad mejora Pero totalmente. con Estar dormido, con menos horas. vas a estar dormido, cansado o aburrido, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y da la Estás en la sensación. oficina esperando que, bueno, no, pero usted tiene que cumplir las 8 horas. Pero si yo a las 6, a las 5 horas y media te saqué todo el trabajo, Claro. todos los expedientes que vos me pusiste sobre el escritorio, ya saqué, adelanté trabajo para mañana, para que sea un poco más fácil. No, pero tenés que estar sentado ahí. Vamos con Gonzalito, por favor. Oh, aquí estamos. Muy bien, Horacio. Nosotros ya firmes, listos para lo que será entonces el comienzo de esta reunión de comisión. Va a ser a partir de las 13. Estábamos averiguando un poquito cómo va a venir hoy la reunión, más allá de los testigos que van a presentar su testimonio. Ya se va a hacer el pedido de ampliación de testigos para una posible investigación de abuso de poder por parte de la coalición cívica que ha pedido que se investigue en este caso a Lorenzetti y por eso se hará la ampliación del pedido de testigos. Después se tendrá que aprobar, lógicamente, pero hoy dentro del comienzo de esta reunión y del curso de la misma, antes de la llegada de los testigos, vamos a tener seguramente por parte de los integrantes de la coalición el pedido de ampliación entonces de los testigos para que esto continúe en unas próximas reuniones de la Comisión de Juicio Político. Lo cierto es que también esto tendrá que ser aprobado, pero al menos en la previa y cuando comience la misma, posiblemente vaya en son de este tema el comienzo de esta reunión número 23 que tendrá la Comisión de Juicio Político. ¿Hay alguien conocido por ahí? Por aquí simplemente han empezado a llegar desde la Secretaría. Ha llegado ya Eduardo Valdés, el diputado de Eduardo Valdés, el Frente de Todos. Ha sido el primer diputado en llegar aquí, bien tempranito, Horacio, hay que decirlo, recién van a ser en instantes menos cuarto, y ya está aquí el diputado Valdés, así que de a poquito ya se empiezan a acercar los protagonistas a esta reunión que está convocada para las 13. Y Gonza, ¿cómo va acá, María? Testigos nadie todavía, ¿no? Hola Mari, ¿cómo andás?
Testigos van llegando de a poquitos. Si me permitís un minuto, te voy a estar confirmando esto. Te voy a estar confirmando a ver si ya llegó alguno de los testigos, porque nosotros estamos ubicados ahora en uno de los extremos aquí de la sala. Detrás mío hay una puerta. En la sala 2, que está aquí al lado nuestro, ahí es donde van llegando los testigos. Estábamos tratando de hacer alguna averiguación de por dónde va a ir esta reunión, con esto que contaba recién, y luego sí con la llegada ya de los propios protagonistas. Así que en unos minutos ya te voy a estar contando la llegada de los testigos, y también para entender cuál va a ser el primero en pasar, o si tenemos un orden para saber también con un poquito más de detalle cómo se va a llevar a cabo. Es muy interesante eso que contás, que llegó el pedido de ampliación de prueba de parte de la coalición cívica, que firmaron Oliveto y Juan López, porque había dudas de si efectivamente iban a terminar de participar ellos en el proceso del juicio político, ¿no? Nosotros sabemos que, aparte del Frente de Todos, la coalición cívica es el único bloque que presentó pedidos de juicio político, específicamente contra Ricardo Lorenzetti. El oficialismo quería un poco sumarlos a toda la discusión, pero también estaba la duda porque de alguna manera hacer un pedido de ampliación y participar del proceso implica de alguna forma legitimarlo. Entonces, ahí yo no tengo ninguna duda de que el Frente de Todos va a buscar aprovechar eso y decir, la coalición cívica está legitimando todo el proceso que estamos haciendo desde febrero. Y extenderlo, ¿no? Además, en el tiempo, que hasta ahora el que lo venía sosteniendo y extendiendo era el oficialismo. Así es. Bueno, vamos y venimos, dale. Claro. Dale, ayer, Horacio, aquí estaremos. Ayer estrenamos Punto Género una vez más, y el tema es el acoso, una ley en México contra el acoso digital. Y la amiga Mariana entrevistó Coral Melo. Claro, y es la ley Olimpia. A ver, por ejemplo, a ver. Esto ha generado que en los medios de comunicación también se comience a hablar de la conciencia, de entender que lo virtual es real, que existe, que daña, que no es porno ni es venganza, es violencia sexual digital, y que no es un problema solo de las mujeres, no es un problema solo de un sector, es un problema que nos compete a todos y a todas, y no podemos tomar la libertad de expresión como un estandarte mientras violamos la dignidad humana de una persona. Entonces, entre muchos cambios, se sigue haciendo, no es la panacea ni tampoco la varita mágica, pero sí ha generado incluso cambios dentro de las industrias, dentro de las empresas, al generar alternativas y herramientas para las industrias digitales de las mujeres, ¿no? Ha generado además cambios en la educación media superior para generar educación y acceso a la ciberseguridad, y por sobre muchísimas cosas me parece que es importante que esta ley, que ahora es modelo para países en América Latina, lo que ha generado principalmente sobre todas las sobrevivientes es una forma de coexistir y habitar una internet más segura para todas. Este proyecto de reformas en el ámbito tanto de la ley 26.485 como del Código Penal genera diferentes aspectos entre reparaciones del daño y entre procesos de investigación, y además una llamada de atención a estas empresas para bajar los contenidos, para evitar la viralización, pero además tener la contención de los datos, algo que sin duda alguna pone un parteaguas para ciertas legislaciones, pero además un parteaguas para la corresponsabilidad que también tienen las empresas con estas situaciones, que tienen los organismos internacionales de operación digital, de algoritmos digitales para nuestra para nuestra seguridad en Internet, ¿no? Es un pasito, es apenas lo que vamos haciendo, por eso es importante que se complemente, ¿no? La ley Olimpia tiene 2 proyectos de reforma, y en Argentina le llamamos la ley Belén también, que se complemente hoy la aprobación ahora con el cambio que se va a hacer en la Cámara de Diputados, que salga pronto, pero también la apertura, la convocatoria para que la Comisión Penal, la Comisión de Justicia dictamine también ese proyecto que complementan estos dos. En el caso de Argentina se llama Ley Belén. Entonces hacemos un llamado a las diputadas, a los diputados que generan estas comisiones para que salga ya y para que comencemos un camino en reconocer esta violencia y nuestra responsabilidad mutua sobre la explotación y abuso de contenidos íntimos sexuales a través de Internet. Bueno, interesante y llena de compromiso. Hoy es martes, mañana miércoles 4 de octubre también está previsto algunas comisiones, como por ejemplo la de Presupuesto y Hacienda a partir de las 11 de la mañana. El tema tiene que ver con compras sin IVA. Sí,
compra sin IVA, que la idea es dictaminar de parte del oficialismo. Recordemos, compra sin IVA es este proyecto que convierte en ley la medida que había anunciado Sergio Massa para que todos los productos de la canasta alimentaria se les devuelva el IVA para los trabajadores que cobran por bajo de 6 salarios mínimos. Y lo interesante es porque en estos días hubo reuniones y conversaciones con diputados de Juntos por el Cambio para ver qué decisión termina adoptando, porque no está del todo claro. En ganancias se opusieron, hubo algunos diputados... Es más incómodo todavía este caso que Exacto. ganancia, ¿no? Es difícil oponerse a la evolución del IVA para Juntos por el Cambio. Porque no solamente es reducción de impuestos, sino que es reducción de impuestos para los sectores más, digamos, que cobran menos. Porque el argumento con ganancias y que muchos diputados era que era progresivo y estaban beneficiando el porcentaje más chiquito de la población de trabajadores formales encima. En este caso es no. lo contrario. Y lo saben, y hay unos diputados radicales que están medio enojados de cómo se dio las negociaciones con ganancias, que dicen, no queremos que pase lo mismo ahora. Y yo sabía que la semana pasada había habido una reunión con algunos de los referentes económicos del equipo de campaña de Patricia Bullrich. No se llegó a ninguna decisión y vamos a ver ahora qué decisión adoptan mañana, que es probable que presenten un dictamen de minoría con algunas modificaciones, pero hay que ver qué pasa en el recinto. Está negociando ahí el Frente de Todos con algunos sectores Juntos por el Cambio para que acompañen. Hubo una reunión a la mañana del PRO apoyando a Patricia. Digo, ¿los radicales están cada vez más lejos de esa unidad? Algunos sí. Algunos sí. Ahí van... En la posición pública, no. Si le preguntás a cualquiera te va a decir, apoyamos a Patricia Bullrich. Porque digo, lo que pase después es otra cosa. El proyecto superior, porque si va a haber balotaje, ponerle como viene la mano, porque la Bullrich no llega, en todas las encuestas que estoy viendo no llega. La gente de los radicales, sobre todo, los PRO pueden votar a Milei, pero ¿los radicales votarían a Milei? Es muy heterogéneo el radicalismo. Seguramente palabra, hay que ver si se termina definiendo una postura orgánica de parte de la Convención Radical. O tenés un Brandoni dando vueltas. Sí, también recordemos que un sector del radicalismo, referenciado por ejemplo en Alfredo Cornejo y el Grupo Malbec, están muy alineados con determinado sector del PRO. Diferente es el caso de Morales, algunos de los gobernadores. Grupo Malbec. No. Los vinos ricos que deben tomar esa gente. Es por una foto que hubo en la vendimia mendocina y ahí quedó, ¿no? Sí fue. Sí, por eso. Hay que ver, vos igual hablás con algunos diputados y diputadas radicales y que están pensando a ver lo que pasa a partir del 22 de octubre y te dicen, a Milei no lo vamos a votar. Nosotros no tiró la unidad, tiró la posibilidad de sumar de diferentes fuerzas. Sí. Ahí también es para hacer un poco de ruido interno en Juntos por el Cambio, que arruinarte un para poquito, que se peleen, que Mauricio Macri diga, se están juntando a comer asado con Massa. Mauricio Macri está en Miami. ¿En este momento? En este momento está en Miami. Sí, pero vos tenés radicales que te dicen que a Milei no lo votan. Claro, pero públicamente no lo pueden decir todavía. No. Hubo pocos referentes políticos que, cayeron en responder esa pregunta. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ¿qué pasaría si un balotaje no está el de su espacio? Porque bueno, queda el título, votaría tal. Lo que el manual dice que tienen que decir no, va a llegar al balotaje. Y en la semana candidata. Vi en las redes que uno mira, qué sé yo, lo único que vi es a Elisa Carrió vendiendo sus vestidos. Ella tiene un... No, sí, su hija. La hija tiene trabajan con modelos, ¿no? Talles no habituales. Entonces los luces, qué sé yo, ni una palabra. Ni una palabra. Bueno, veremos. Ahí habla después de 22. Dale, vamos con Gonzalito así antes de cerrar este bloque. A ver. Bueno, pero dame la imagen. Ahí está, dame la imagen. Ahí está. Mira, ahí está Eduardo Valdés, el único sentado a 5 minutos más o menos de que arranque oficialmente la Comisión de Juicio Político. Único sentado casi es llamativo porque único sentado casi incluyendo asesores, no es habitual. Sí. Por lo general se llena de asesores primero y después van acá. Van ¿Qué los va a hacer? diputados. Va a estar en el despacho. Claro, se adelantó el diputado. Yo también estaría ahí. Sacas el saco, organizas tu vida. Si conseguís una buena silla, tal vez, porque querés estar.
Es raro igual estar en vertical cuando todos van a estar Es un partido de tenis raro porque... ¿Por qué? A ver. No, porque estar, qué sé yo, de espaldas es una distribución... Porque no entran. Realmente esta sala del anexo se terminó convirtiendo en la sala un poco del juicio político. Y si bien es cierto que empezó a disminuir la cantidad de personas que iban, son de las reuniones de comisiones más populosas que hay para hacer solamente de una comisión. Y cada Tenés día se van muchos sumando asesores. más definiciones. Después se van mirando, se sientan hacia el que está hablando, el Claro, invitado. ¿no? pegan Claro, una vuelta. corren la silla y miran hacer la un medio presidencia. giro. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Dale, por favor. Gonzalo, tuyo. Bien, perfecto. Horacio, estamos a la espera de que sigan llegando los protagonistas. Por ahora la información que tenemos es que no ha llegado ninguno de los 4 testigos que por lo menos nosotros tenemos casi la confirmación de que van a estar presentes aquí. No se han acercado, salvo que se estén acercando en estos momentos, pero la información reciente es esa. El primer diputado, como decíamos recién, que se ha acercado aquí a la sala y que ya está ubicado, sentado en su lugar, es el diputado Eduardo Valdés. Y por ahora, a la espera de que empiecen a llegar los diputados del oficialismo, de la oposición, para darle curso a esta reunión. Otra información que nos compete, porque justamente nosotros transmitimos esta comisión, en caso de que lleguen a venir los 4 convocados que por lo menos tenemos nosotros como confirmados, esta reunión dará para entre 3 y 4 horas, es lo que nos dicen las personas con amplia experiencia en esta reunión de juicio político, sabiendo cómo es una vez que arranca el curso de la misma y de lo que se puede llegar a extender en la palabra de cada uno de los testigos. Bueno, querido compañero, vamos y venimos. Dale. Dale. Vamos y venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Que la empresa, la pyme, que tiene un trabajador en negro no formalizado, que tiene que ver con el mundo de los talleres, de los comercios, de los pequeños emprendedores, pueda blanquearlo sin costo, sin tener que pagar todo lo que le implicaría en términos de pagos por no haber cumplido en su momento. 1. 2, la posibilidad de incorporar y tener baja de aportes patronales, incorporar a una persona. Y 3, que el que tiene un plan social mantiene el plan social y entra a trabajar durante 12 meses. La creación de esta ley, la aprobación de esta ley, y aspiramos a tener ese dictamen positivo, habla de la generación de muchos puestos de trabajo en mi provincia, hablan de nuevas oportunidades también de crecimiento para la industria del calzado en mi provincia. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Vamos a tratar el proyecto de Emplea Pyme, que es un proyecto que tiende a favorecer la registración de empleo, la creación en otros casos con una bonificación de la contribución patronal por 24 meses en el caso de las MIPYME. Es incómodo hoy hablar de los alquileres temporarios porque, bueno, es la respuesta que a la situación de la inflación y al boom turístico le pusieron los propietarios. Pero la realidad es que en todo el mundo se está regulando el tema de los alquileres temporarios, ¿no? Así que habrá que buscar de qué manera, sin perjudicar al sector, de qué manera se regula. DTV, el análisis, de lunes a viernes.
bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, que por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aquí estamos en primera edición. Se vuelve a reunir la Comisión de Juicio Político. Esa imagen que estás viendo es del anexo. Se está esperando dos periodistas que tienen una denuncia no solo contra el presidente de la Corte, sino con los otros magistrados. Y vamos a ver qué pasa sobre el Consejo de la Magistratura, un hombre que tiene un alto cargo, también se ubica en el mismo espacio. Está dando vuelta algunas versiones. ¿Podemos confirmar si vinieron o no vinieron? ¿Qué es, a las 13 o a las 14? Porque me parece que... A las 13. Viene tranquilo Demasiado, ¿no? la llegada, pero es a las 13, Creo sí. que hacen un tentempié. Un tentempié. Bueno, que Gonzalo también está esperando la gatera a ver si lo liberan y se come un sándwichito. A ver. Sí, Gonzalo igual nos confirmó que todavía no... ¿Él come sándwichitos de ahí? No. A ver, Gonzalo, No lo he visto. Ahora voy a ver. Gonzalo. Voy a actualizar esa información, querida Mary, porque cuando terminaba y finalizaba de hablar y aclaraba por la duda de que tal vez ya estaba llegando la primera persona,
justamente Juan Alonso, nuestro colega, porque es periodista él, fue el primero en llegar. En un gran trabajo que estamos haciendo junto con Germán Martínez, productor de nuestro canal, nos confirmó recién que ya han llegado tanto Casanova como Sagese. Sagese, recordemos, había sido convocado para la reunión anterior para hablar del Consejo de la Magistratura. Ante la invitación, ante la carta que se había dejado en su oficina, no había tenido ni siquiera recepción ni respuesta, ni por sí ni por no. Y para este segundo llamado directamente respondió con la confirmación y ya se encuentra aquí en la Cámara de Diputados al lado de esta sala, más hacia atrás porque está la sala número 2 y luego la sala número 3. Allí están ya entonces Sagese, Casanova y también el periodista Juan Alonso esperando también por la llegada del otro colega. Así que si nos dan unos instantes nos acomodamos y tenemos el primer protagonista. Bueno, dale. Dale. Ya está llegando más gente a la Comisión de Juicio Político. La veíamos recién también a Mónica Macha, que estaba conversando con Eduardo Valdés, diputada de Frente de Todos, y también la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. Bueno, ahí Gonza nos confirmaba, ¿no?, la presencia de los primeros 3 testigos. Seguramente ahora que están los testigos vayan a ir llegando cada uno de los diputados y diputadas que faltan. Hay que ver si se arranca directamente con las testimoniales o primero se pasa a votar el pedido de ampliación. Sí. A ver, dale, a ver. Preguntamos, dale. Bien, Horacio, estamos aquí junto con Rodolfo Tagliade, el diputado del Frente de Todos, quien muy amablemente se acercó aquí en la previa de esta nueva comisión de juicio político. Bueno, diputado, a ver, con la expectativa de que hoy se avance con estas irregularidades que se está investigando por abuso del poder contra Rosenkrantz, me gustaría saber en la previa qué puede aportar, si es que hay algo que se pueda contar en la previa o lo que imaginamos con el desarrollo de los testigos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día que la verdad que es importante en el marco del proceso de juicio político porque vamos a empezar a tratar un tema que hasta ahora no tratamos. Es decir, hasta ahora hemos agotado la investigación en los cargos del 2x1, de la obra social, de los fallos del Consejo de la Magistratura y coparticipación. Pero hoy arrancamos un tema que es muy, muy importante desde mi punto de vista porque además también creo que es algo que ya está bastante demostrado. Me refiero a las intervenciones del juez Rosenkrantz en expedientes en donde intervenían clientes de él cuando estaba en la profesión. Estamos hablando de 69 sentencias en las que intervino Carlos Rosenkrantz y donde en la mayoría favoreció a ex clientes de su estudio. No estamos hablando de kiosquito... claro, del kiosco Pirulito o de la librería, no, estamos hablando de Clarín, de Artear, estamos hablando de Claro, estamos hablando de las multinacionales y las empresas más grandes del país. Bueno, un día Carlos Rosenkrantz se venía excusando en cada uno de esos expedientes, pero pasados 4 años dijo, bueno, ya terminó la etapa en donde yo estaba condicionado, ahora soy nuevamente objetivo e imparcial nuevamente y por lo tanto empezó a intervenir. Y intervino en 69 expedientes de ex empresas de su estudio. Ese es un cargo. Y el segundo cargo que vamos a estar evaluando es el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pague honorarios en un expediente que tramitó en la Corte. Bueno, si hay algo que aclarar a semejante bochorno es que hasta ahora ni siquiera hay una excusación del propio Rosenkrantz en todo este trámite. Sobre estas cosas vamos a estar discutiendo hoy en la reunión. Puerta de aquí en Bongo, Caferata y Bravo, ¿cómo te va? Cuando te escucho enumerar, cuando la ley de medios se cayó y sabíamos que había operaciones judiciales y políticas para que todo eso se caiga, y de pronto aparece un Rosenkrantz. Este matrimonio entre los multimedios o el poder y los fulanos que deciden la vida de todos, y la impunidad, porque ellos
es como si no pasara nada, es como si te están proyectando una película de otras personas y son ellos. Un fulano que juega de adentro y de afuera, te pasa 18 lucas, millones de mangos a su propio estudio. Es de loco, y la vida va, el otro en Marbella, la vida es lleno de escándalos. Le voy a contar algo, Horacio. Recién tocó el tema de la ley de medios. Claro. La ley de medios, cuando sale la sanción de la ley, es judicializada por una ONG. Esa ONG, que fue la que, en definitiva, terminó llevando el proceso durante varios años hasta que la Corte después dijo que era constitucional, claro, pero mientras tanto estuvo suspendida. Esa ONG que judicializó la ley era una ONG absolutamente trucha que había armado Carlos Fernando Rosenkrantz pocos meses antes de la sanción de la ley. Mirá. O sea que Rosenkrantz no solamente fue abogado de Artear, fue abogado de los accionistas, sino que también formó parte de esta estrategia de demolición de la ley a través de esta ONG trucha, que solamente fue conformada y después la desactivaron, nada más que para hacer estas acciones judiciales. Bueno, Rosenkrantz, con este nivel de compromiso con el Grupo Clarín, siguió fallando en causas contra Clarín, y por eso hoy lo vamos a estar investigando por eso. Por eso quería mostrar tu testimonio antes de que participes. Gracias, Rodolfo, gracias, estamos atentos. De nada, un abrazo, Horacio. Igual. Qué bárbaro. El tipo te inventa una ONG, el tipo te sigue cobrando, y vos, ciudadano cualquiera, tu causa llegó a la Corte y el tipo falla por vos, o contra tuyo, y el tipo se sube al auto, va a la casa como si nada pasara. 69 o 79 causas en las que intervino Rosenkrantz que vinculaban a ex clientes suyos, dijo. Entre ellos al multimedia. Entre ellos a Clarín, entre ellos a Claro. Y claro, los tipos necesitaban sí o sí hacer el multimedia, hacer el negocio del teléfono, hacer el 4C, el 5G, el 8K. Eso es lo que necesitaban, que le allanen el camino. Y lo que decía Tailade recién, que es muy fácil de comprobar, aparte, en ese sentido, de quién era el estudio que había estado a cargo, entonces es solamente cuestión de enumerar cada uno. Bueno, a ver, Gonzalito, ¿ahora qué tenés? A ver. Bien, Horacio, estamos junto a la diputada Vanessa Siley, del Frente de Todos, gran protagonista, como siempre, aquí en la Comisión de Juicio Político. Mañana tendrá un gran protagonismo también en la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero la pregunta es, ¿hoy se va a dar un paso distinto al resto del proceso, como contaba Tailade, que es comenzar puntualmente con la investigación a los propios integrantes de la Corte? ¿Cómo andas, Vanessa? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo va? Sí, hoy es un día distinto, pero es la continuidad de la planificación de una investigación que se viene haciendo desde enero, muy prolija, y hoy se va a tratar precisamente lo que es el abuso de poder que hubo en dos casos, en el caso de Rosenkrantz, para participar de causas en los cuales sus clientes o ex clientes eran partes, y también el caso del autovoto, ¿no? Votarse a sí mismo, no como integrante de una mera mayoría, sino constituyendo un voto decisivo. Es decir, si no estaba el voto puntual de Rosati, no podía haber Rosati presidente de la Corte, porque no se llegaba a los 3 votos mínimos. Entonces no es meramente integrante de una mayoría, sino un voto decisivo. Bueno, esas son las dos causales que hoy vamos a analizar. Vienen varios periodistas, vienen varios miembros de la Corte, y bueno, también vamos a proponer que ya se comience a avanzar en la próxima comisión con los dictámenes acusatorios. Ya es la recta final y bueno, queremos hoy también proponer eso. Bueno, ¿cómo te va aquí en Bonn con Caferata y Babo? Muchas gracias siempre por tu compromiso. Precisamente, Caferata tiene una pregunta puntual para vos. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Te quería preguntar por el pedido de ampliación de la coalición cívica para también incluir su denuncia por abuso de poder contra Lorenzetti, pero vos decís que la idea es que ya las próximas reuniones ya sean de cierre para dictaminar las acusaciones a cada uno de los magistrados.
Y empezar a elaborar los informes que van a constituir los dictámenes a futuro, ¿no? Primero, como dice el reglamento, nosotros es lo que hicimos con la etapa de Maqueda. Primero se hace un informe, se corre vista y luego se hacen los dictámenes. Pero ahí empieza, eso es la conclusión de la investigación, ¿se entiende? Ok, perfecto. Sería la última de las causales. Y bueno, y preguntarte, ¿qué opinas del pedido de ampliación de la coalición cívica que implicaría sumar testigos que son presentados y propuestos por otro bloque, que no es el Frente de Todos, que es una novedad en todo el proceso? No. Cuando varios testigos vinieron acá citados por la coalición cívica. Por ejemplo, Marchi fue citado por la coalición cívica. Claro, ahora citado de vuelta por la coalición cívica. Marchi es un testigo propuesto. Claro, ahora lo cito de nuevo. Campagnoli habían sido citados por él. Ahí va. Por ellos. Entonces, hay varios testigos que fueron citados Ahí por Bravo la coalición quiere hacerte cívica. una pregunta, Y si bueno, me habrá permitís. que analizar. Bravo, antes que empiece la comisión. ¿Qué Bravo. tal, diputada? Hablaba de los dictámenes. La idea del oficialismo es después llevarlo al recinto. Sabemos que es muy difícil en ese escenario. Ahí me están diciendo que hay que cortar, ¿no? O dejarlo latente, como se dice, los dictámenes. Cortito, así empieza la comisión y no te molesto. Sí, eso va a ser una definición política. Te vamos a ver atentamente grande. a ustedes y a la comisión. Gracias Gonzalo. Muy bien. 3, 2, 1. Bueno, buenos días a todos los diputados y a las diputadas presentes. Bienvenidos a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados de la Nación. Estamos llegando al final de la etapa sumaria de investigación de las distintas causas de investigación que se iniciaron o se instruyeron a partir de los pedidos de juicio político. Recordamos que eran 14 pedidos de juicio político sobre distintas causas, pedidos de juicio político por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el día de la fecha vamos a iniciar una nueva causa, que es la causa denominada abuso de poder, que tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con la denuncia de pedido de juicio político contra el doctor Carlos Rosenkrantz, realizada por la Asociación Americana de Juristas, expediente 54P-2022, que tiene que ver con la falta de excusación del doctor Rosenkrantz de causas que tramitaron a la Corte, donde alguna de las partes eran sus ex clientes cuando él trabajaba como abogado en su estudio jurídico. En ese sentido, vamos a comentar la hipótesis de investigación. Voy a pasar a comentar resumidamente la hipótesis de la investigación y cuáles serían las posibles causas que configurarían el mal desempeño. Pero antes quiero aclarar que en el día de la fecha estaba prevista dentro del expediente abuso de poder la investigación contra el doctor Lorenzetti, a partir de la denuncia de la coalición cívica que habría iniciado la diputada Oliveto, pero el bloque ha pedido de la coalición cívica que postergáramos para la siguiente reunión esta investigación, con lo cual se definió realizar la reunión del día de la fecha, pero con abuso de poder, el apartado que tiene que ver con la falta de excusación del doctor Rosenkrantz, y la semana siguiente, es decir, el martes 3 de octubre, el martes 10, vamos a tener la reunión correspondiente a abuso de poder, la investigación sobre el juez Lorenzetti que impulsa la diputada Oliveto de la coalición cívica. En ese sentido, ellos han solicitado a la comisión una serie de testigos para la próxima reunión que serán convocados a los efectos de testimoniar para... Entiendo que están todos ya aprobados o hay alguno diputado que tiene que ser votado. Sí, Presidenta. Sí, justamente nosotros habíamos pedido más tiempo porque hicimos una evaluación de la prueba producida hasta ahora, de las causales que hemos denunciado, y hay algunos testigos que
queremos volver a citar, como el contador Marchi, pero además algunos testigos que queremos incorporar. En el día de ayer le presentamos una nota a la presidenta de la Cámara para que se la gire a usted y usted pueda girarla al resto de la comisión, y ahí usted podrá ver que en relación a algunas sociedades comerciales y a una cooperativa que se llama Pyme Rural, que es una de las causales de nuestro pedido de juicio político, nosotros le pedimos la ampliación de... nuevos testigos, la ampliación de testigos. Así que queremos saber si lo van a someter a votación ahora o al final de esta reunión. Hola, sí. Aquí tengo la nota que ha sido circularizada con el pedido de ampliación de testigos. Si les parece, sometemos a votación y si están de acuerdo para que sean incorporados estos testigos de la nota. Dígame el número de expediente, secretario. El número de expediente sí. Nuestro es 4027. 4027 de 2023 es el expediente donde se plantea la ampliación de los testigos en el expediente abuso de poder, investigación del doctor Lorenzetti. Si están de acuerdo, levante la mano. ¿Quiénes estén de acuerdo? No sé, al frente de todos si va a acompañar. La votación resulta... A ver, contamos. La votación resulta afirmativa. Serán citados los testigos para la próxima reunión de comisión. Vamos a continuar. Voy a dar lectura a la hipótesis de investigación que nos ocupa en el día de la fecha. Causa abuso de poder, falta de excusación del doctor Rosenkrantz en las causas de sus ex clientes. Antes de leer la hipótesis de investigación, hoy han sido citados para testimoniar en esta causa Ariel Ijalat, periodista, que hizo la nota. Rosenkrantz intervino en 25 fallos que involucran a sus ex clientes en el Destape de fecha 16 del 6 del 2022. Juan Alonso, periodista, que hizo la nota de Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe. Juan Alonso, 26 del 3 del 2023. El doctor Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial número 7 de lo tributario, aduanero y bancario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el doctor Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí, en la causa Tabacalera Sarandí S.A. AFIP sobre proceso de conocimiento, y el doctor Roberto Saguese de la vocalía del doctor Rosati, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos son los testigos. En cuanto al doctor Rusconi, ha manifestado que no puede asistir. Voy a pasar a leer la nota que ha presentado la comisión. Señor subdirector legislativo de comisiones, Comisión de Juicio Político, doctor Miguel López, tengo el agrado de dirigirme al señor subdirector en relación con la citación que me fuera cursada en el marco de las actuaciones sumariales caratuladas pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti. Artículo 53 de la Constitución Nacional, a efectos de poner en conocimiento que debido a impostergables compromisos profesionales que me fueran impuestos con anterioridad, me encuentro impedido de concurrir en el día y horario para los que fuera citado a declarar. Conforme surge de la documentación que acompaño, desde el día 2 de octubre del 2023 al 10 de octubre del 2023 me encuentro comprometido con la intervención profesional que debo ejercitar en forma presencial por ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial de San Isidro en el marco de la causa 5530. Debo hacer notar, además, que aquel compromiso profesional que me fue impuesto hace ya bastante tiempo y que precisamente debido a esa imposición tuve que afectar completamente mi agenda profesional, posponiendo todos aquellos compromisos para los que fui convocado con posterioridad. En razón de lo expuesto, solicito que tenga por debidamente justificada la imposibilidad de concurrencia anunciada. Sin otro particular, saludo al subdirector y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Este testigo había sido convocado a los efectos de que pueda testimoniar acerca de cuáles fueron los motivos de la recusación que planteara en la causa Tabacalera Sarandí, ya que allí se esgrimían de alguna manera los argumentos por los cuales recusaba al doctor Rosenkrantz. Vamos a solicitar el expediente Tabacalera Sarandí para extraer la recusación y los motivos que llevaron a pedir la recusación de Rosenkrantz al doctor Rusconi en esa causa. Causa abuso de poder, diputados, por favor.
Causa abuso de poder, falta de excusación de Rosenkrantz en las causas de sus ex clientes. Hipótesis general, el juez Carlos Rosenkrantz, uno de los ministros designados en su momento por decreto por Mauricio Macri a la Corte, luego convalidado por el Senado de la Nación, atendía en su estudio de abogados Boussat, Rosenkrantz y asociados a grandes empresas tales como Supercanal, Claro, YPF, Supermercados Día, Grupo América, Piero Telecom, Artear, entre otras. Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus ex clientes. Esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias. Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no nos referimos a pymes, se asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte. Al respecto y sobre este magistrado en particular, corresponde destacar que según la Ley de Ética Pública, Ley 25.188, todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado tienen obligaciones en el marco de esta ley, dentro de las cuales se encuentra abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en la Ley Procesal Civil. Artículo 2, inciso I. Además, el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial establece las causas de recusación. Tener el juez o sus cosanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes. Inciso 7, haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado. Inciso 9, tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato. Estos son las causas posibles de recusación. A su vez, el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que todo juez que se haya comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. Y el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial establece que aquel juez que no se haya excusado cuando legalmente estaba obligado a hacerlo, constituye motivo suficiente para incurrir en la causa de mal desempeño. El ministro Rosenkrantz se encontraba obligado legalmente a excusarse en las causas de sus ex clientes. Así se refiere la denuncia de la Asociación Americana de Juristas. El 21 de octubre del 2021, el ministro Rosenkrantz envió una nota a sus colegas en el marco de la causa CAF 29237/2019 CS1CA1 AMX Argentina S.A. contra DGA sobre recurso directo a organismo externo, donde expresó que hasta el momento no había participado de causas en la que el estudio jurídico al que pertenecía brindó algún tipo de asistencia legal a las partes del proceso y que a partir de ese momento, por haber superado los 5 años de antigüedad, esa postura ya no se encontraba justificada. Sin embargo, en esa nota faltó a la verdad, porque al 21 de octubre del 2021 ya había intervenido en 21 causas de sus ex clientes. Gustavo Naveira declaró el 7 de marzo, se le consultó respecto de la nota que había enviado Rosenkrantz al resto de los ministros y a su secretaría, donde declaró que a partir de ese momento iba a intervenir en causas de sus ex clientes. La prueba documental que envió la Corte a esta comisión con la nota fue certificada por el secretario el mismo día que prestó declaración, aunque la comisión dijo no recordar mucho. Extracto de la declaración testimonial del 7 de marzo. La señorita Siley, señora presidenta, permítame el contexto de la siguiente pregunta. Tomó estado público a través de diferentes notas periodísticas que en octubre del 2021 el doctor Rosenkrantz presentó un escrito en una causa donde es parte AMX Argentina, es decir, Claro, sociedad anónima que es ex clienta de Rosenkrantz, anunciando a sus pares que dejaría de excusarse incluso las causas de sus ex clientes en las que antes lo había hecho en virtud de haber cumplido ya 5 años como juez de la Corte. Esto lo dicen las notas periodísticas, pero yo presupongo que dentro de la Corte esto se debe conocer con mayor precisión que la que puede tener una persona que lee los diarios. Fue una teoría que adoptó el doctor Rosenkrantz, a través de lo cual dijo que al haber pasado 5 años no se iba a excusar más en las causas que involucraban a sus ex clientes del estudio jurídico. Esto llegó a conocimiento suyo, a lo cual Naveira le contestó que la nota sí. Nos puede comentar qué decía la nota, le pregunta a Sile, y Naveira dijo que no recortaba el contenido exacto, pero él dijo que había transcurrido un tiempo que estimaba prudencial para dejar de excusarse las causas de las empresas que había patrocinado.
el señor Moró. Después preguntó, después o antes, ¿hubo alguna nota del doctor Rosenkrantz enumerando esas empresas o quedaba al arbitrio de él? Naveira contestó, creo recordar que estaban mencionadas en esa nota. Las causas judiciales a las que intervino, y bueno, aquí están, Supercanal, AMX Claro, Clínica Estrada, Día Argentina, Sociedad Anónima, Pan American Energy, Piero S.A., Supercanal, Supermercados Día, Grupo América. Estas son las empresas y tengo para darle a los taquígrafos las distintas causas con cada empresa, ya que por una cuestión de tiempo me parece que leerlas dilataría mucho la reunión. Así que les voy a alcanzar a los taquígrafos, si me lo permiten, la minuta para que puedan tomar nota de las causas por cada una de las empresas. Esa es la hipótesis, la primera hipótesis. La segunda hipótesis de investigación es acerca de los honorarios millonarios del doctor Rosenkrantz, que establece que habría pedido a la Corte que se le paguen los honorarios correspondientes a la causa Santa Fe Provincia con Estado Nacional sobre la acción declarativa inconstitucional por la suma de 18.000 millones de pesos. El 20 de octubre del 2017, el doctor Rosenkrantz presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito por derecho propio solicitando la regulación de honorarios por 18.000 millones de pesos a la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables. Causa Corte Suprema de Justicia 538/2009, 45S, originario Santa Fe Provincia contra Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad. Esta causa tuvo su resolución el 24 de noviembre del 2015, donde la Corte Suprema de Justicia había declarado con el voto de los ministros Lorenzetti, Fait y Maqueda que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos participables que realiza el Estado Nacional sin el acuerdo de las provincias para financiar al ANSES. El 1 de agosto del 2018 presentan una nota donde solicitan nuevamente el pedido de regulación de honorarios. Solicitan en subsidio regulación provisoria de honorarios a cuenta de honorarios definitivos. Hipótesis 3. Recusación en causa Tabacalera Sarandí. El 23 de julio del 2020, el doctor Maximiliano Rusconi, que ha sido citado como testigo el día de la fecha, abogado de la causa Tabacalera Sarandí, le solicitó al doctor Rosenkrantz excusarse en la causa y subsidiariamente planteó la recusación formal del ministro. En el contexto de la causa es que en el 2017 el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, promulgó la ley 27430 de impuestos internos que rebajó los gravámenes para Philip Morris y British Tobacco, multinacionales, y los aumentó para Tabacalera Sarandí, una pyme local. Tabacalera Sarandí consiguió una medida cautelar que la eximió del aumento sobre sus marcas. La FIP apeló y el caso llegó a la Corte, donde Philip Morris y British Tobacco se presentaron como terceros interesados. Los argumentos planteados por Rusconi en la recusación a el doctor Rosenkrantz fueron que la hija del doctor Rosenkrantz trabajaba en el estudio Márvalo, Farrell y Mayra, el que representa habitualmente a la tabacalera Philip Morris, Masalín particulares en las causas tributarias. Es decir, que podría haber resultado tercero interesado la resolución de la causa. Sin embargo, en este caso particular, la tabacalera fue representada por Gustavo Grinberg. Rusconi plantea en la recusación que él fue abogado en Marval y que resultaría sospechoso que las demás causas tributarias lo siga representando Marval. Alberto Tarsitano es el abogado de British Tobacco, Nobleza Picardo, tercero interesado en la resolución de la causa y comparte asuntos con Gabriel Bouzat, socio histórico del doctor Rosenkrantz. ¿Cuál es el vínculo entre Bouzat y Tarsitano? Participaron juntos la causa CAF 11807/2011 CS1 CA1 Coto Sigsa contra AFIP DGI resolución 2/01 sobre proceso de conocimiento. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió con el doctor Rosenkrantz y Lorenzetti, donde le solicitó que dejen sin efecto el beneficio de la medida cautelar en la presente causa. Tenemos prueba, ha sido votada la ampliación de prueba en la reunión anterior, la cual será diligenciada y tenemos la audiencia del día de la fecha respecto a este tema. Vamos a comenzar con el primer testigo, pero me pide la palabra el diputado Tailiade antes de comenzar. Sí, Presidenta, muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Presidenta, quería poner en consideración de la Comisión para que se vote
el cumplimiento del artículo 13 del reglamento en relación con los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosati, según cada caso, en función de los cargos que hemos a lo largo de todos estos meses caracterizado como el fallo del 2x1, los fallos de Consejo de la Magistratura y coparticipación. En ese sentido, deberíamos, Presidenta, seguir nuestro procedimiento en obra social. Es decir, corresponde ahora, agotada la investigación, que se formulen los cargos y se le corra traslado de cargos y prueba a los jueces a efectos de que ellos, si quieren hacer un descargo, lo puedan hacer. Esperemos que no pase lo del bochorno de Juan Carlos Maqueda, que directamente no hizo absolutamente ningún comentario a la comisión. Pero estaríamos en condiciones, Presidenta, de votar hoy el planteo para que la Presidencia, el martes próximo o cuando sea la próxima reunión de comisión, presente los cargos y la prueba para que se le corra el traslado a los jueces por estos hechos, por estos nuevos, los cargos, insisto, 2x1, Consejo de la Magistratura y coparticipación. Así que solicito, Presidenta, que esto se vote y el martes que viene, o cuando usted lo disponga, la Presidencia ponga en consideración de los diputados ese material. Bien, vamos a proceder a votar en la petición del diputado Tailiade, agotada la instancia sumarial en la causa 2x1, la causa que es la hipótesis de beneficio a los genocidas en un supuesto pacto o connivencia entre el gobierno de Macri y algunos integrantes de la Corte, en la causa coparticipación con el fallo cautelar que favoreció al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la causa Consejo de la Magistratura, habiendo agotado la instancia de producción de prueba en cada una de las causas y teniendo en cuenta la petición formulada por el diputado Tailiade, deberíamos someter a votación si se formulan los cargos en función de las constancias probatorias que hay en cada causa para ya darle traslado a los jueces como se le dio traslado oportunamente a Maqueda respecto a irregularidades de obra social cuando se entendió que era el responsable por haber supervisado la obra social en el periodo 2008-2021. Si están de acuerdo, pide la palabra el diputado López. Quiero aclarar que aún falta una causa, que es la causa que estamos tramitando, que es abuso de poder. No obstante, podemos avanzar con esta porque el traslado de lo que falta sería después cuando terminemos la investigación de esta siguiente causa. Sí, diputado López, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, más allá de que nosotros no vamos a acompañar esta votación, por las razones que esgrimimos en el documento, en el escrito de inadmisibilidad de esas causales, yo lo que le quería preguntar es cómo vamos a seguir trabajando. Por ejemplo, hay alrededor de 190 testigos que fueron aprobados y que nunca fueron citados. Hay causales como las que ustedes mismos ampliaron a raíz de los fallos de la Corte Suprema respecto de las elecciones provinciales de San Juan, de San Luis. Hay medidas de prueba, por ejemplo, que votamos recientemente. Yo le propuse hace poco que se oficie a la Corte para saber la situación por la que el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton no participaron del acuerdo de elección de autoridades de la Corte. Y esa prueba, si bien está aprobada, todavía no fue producida. Yo tengo una serie de interrogantes respecto de estas otras cosas que, si ya estamos terminando y o por lo menos ustedes están terminando y están empezando a cerrar algunas causales y efectivamente correrle traslado a los magistrados como corresponde, bueno, tener un poco más de certeza, sobre todo de cierta prueba que a nosotros nos interesa que se produzca, como la que le acabo de mencionar, y en relación a la cantidad de prueba que se ha ido produciendo a lo largo de estos meses, bueno,
qué se va a hacer, y sobre la que se aprobó y no se produjo, lo mismo. Por ahí no es el momento, pero me gustaría que en el transcurso de la jornada tengamos claridad respecto de eso. Bueno, diputado López, hay muchos de los testigos, o sea, los testigos han sido aprobados. Eso no quiere decir que la comisión tenga que convocarlos. Si bien se ofrecen, se aprueban, después si es solo de ser necesario, de considerarlo necesario. Si ustedes consideran que para alguna de las causas faltó algún testigo, hubiese sido bueno que oportunamente nos llamen la atención y digan por qué no convocan a tal o cual otro testigos. Nosotros entendemos que se agotó la investigación en las causas que mencionamos, que ya estarían, no sé si concluidas, porque los cargos son provisorios, como bien lo dice toda la doctrina y toda la biblioteca, y pueden ser modificados hasta incluso cuando se tratan en el Senado, por supuesto, pero sí me parece importante ir concluyendo cada una de las investigaciones, y si ya están todas las constancias probatorias, darle la posibilidad, lo que establece el artículo 13 del reglamento interno, a los jueces es que puedan presentar el oportuno descargo respectivo a los cargos que nosotros formulamos de acuerdo a la investigación realizada, ¿no? En ese sentido, se va a votar lo del diputado Tailiade, y si ustedes consideran que tienen alguna propuesta para hacer vinculada a alguna causa o los testigos, la prueba que usted está mencionando, toda esa prueba se ha dispuesto, porque entendíamos en la reunión pasada que era importante, porque no había estado el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton cuando se autovotó el doctor Rosati. Esa fue la petición que usted había realizado, y nosotros entendemos que es una prueba importante. Le recuerdo, Presidente, otra prueba que, si bien se aprobó, no ha sido tramitada, que es el oficio de la Universidad Tecnológica Nacional respecto de ciertos convenios que había entre la Corte y esa universidad durante la presidencia del doctor Lorenzetti. También queremos saber, ya que la próxima reunión sería respecto de la causal abuso de poder respecto del doctor Lorenzetti, que se produzca esa prueba, que se produzca la prueba de la Universidad Tecnológica Nacional, que se produzca la prueba que aprobamos la semana pasada en relación a la presidencia a la elección de Rosati y de Rosenkrantz como autoridades de la Corte. Y para Diputado terminar, López, disculpe, sí. Respecto a la Universidad Tecnológica Nacional fue diligenciado el oficio, lo que no obtuvimos es respuesta, así que hoy mismo mandamos el reiteratorio para que contesten respecto al tema, pero sí fue diligenciado. Sí, y en esta situación que van a votar ahora respecto de los cargos por estas causales que mencionó, a mí me parece que por ahí tendrían que tener ya un escrito para aprobar, que se circule. No sé si, entiendo lo que dijo el diputado Tailiade, pero es algo más en el aire. Creo que con el doctor Maqueda utilizaron otro mecanismo, que era, se aprobó un documento que se le corrió traslado, un documento que ustedes tenían elaborado, y ahí le corrían traslados sobre un documento concreto. En esta oportunidad, la consulta sería si lo van a hacer de otra manera. Mire, diputado López, aquí está peticionando el diputado Tailiade que nosotros votamos formular los cargos. Los cargos los vamos a tratar todos juntos en plenaria de comisión el martes próximo, si la votación resulta favorable, y los vamos a discutir todos. O sea, se va a votar previo debate en la misma reunión donde vamos a hacer la reunión de la investigación correspondiente a abuso de poder del doctor Lorenzetti. Con lo cual, si bien se utilizó el mecanismo de por escrito, la petición está, se vota, y si resulta favorable, vamos a proceder a elaborar los cargos y someterlos a votación en la próxima reunión, y de eso es lo que se le va a dar traslado a los jueces de la Corte, ¿no? Con los cargos correspondientes, con la valoración de la prueba listada y la valoración de la prueba, para después llevar adelante el correspondiente dictamen de acusación con los cargos que correspondan en cada una de las causas. Ese es el procedimiento que vamos a llevar adelante. Sí, diputado Gutiérrez.
Presidenta, solo a título aclaratorio, ¿es la instancia del artículo 13 la que estamos votando? Gracias. En realidad, el traslado es el traslado previsto en el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. No estamos votando el traslado en esta comisión, estamos votando que va a elaborar la presidencia de los cargos y van a ser tratados en la reunión próxima, y en la reunión próxima se va a votar el traslado del artículo 13. Eso es lo que quiero aclarar, y va a ser previo debate nuestro si estamos de acuerdo o no con los cargos y las responsabilidades que se atribuyan. Eso quédense tranquilos que va a ser debatido acá en el Pleno. Se vota entonces que la presidencia formule los cargos correspondientes a el mal desempeño de los jueces de la Corte en la causa coparticipación, 2 por 1 y Consejo de la Magistratura. Resulta favorable. La presidencia se ocupará de elaborar los cargos y se someterá a votación en la próxima reunión de comisión a fin de dar traslado a los jueces de la Corte en las causas respectivas según las responsabilidades del caso. Continuamos con la reunión de comisión de la causa abuso de poder respecto del doctor Rosenkrantz. Las conductas que se atribuyen al doctor Rosenkrantz. En esta oportunidad expondremos sucintamente los diversos elementos que a priori configurarían la causal de mal desempeño por desviación de poder, abuso de poder y conflicto de intereses en que habría incurrido el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz. Los elementos que configurarían la causal de mal desempeño por desviación de poder y que van a ser objeto de esta investigación son que podría haber desarrollado conductas que lo desacreditan ante la sociedad y exhibir actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que contribuyen al desprestigio del Poder Judicial, haber incurrido en la violación del artículo 112 de la Constitución Nacional que impone la obligación a los magistrados de administrar justicia bien y legalmente, haber omitido dar aviso oportuno a los demás miembros del Alto Tribunal sobre la situación de incompatibilidad por conflicto de intereses en causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que involucraban a sus ex clientes.